Tiempo de hablar de economía, la piedra en el zapato para muchos. Vamos a hablar de la situación de nuestro país. Se encuentra entre las cifras más bajas a nivel región de PIB per cápita. Vamos a repasar los siguientes datos, por favor, y se los compartimos. PIB per cápita en América Latina, en Guyana, el PIB per cápita es 23.000, son dólares anuales. Uruguay 29.000, Panamá 19.000, Costa Rica 18.000, Chile en el quinto lugar con 16.000. Si usted trabaja en alguno de estos países, esa cifra refleja lo que usted ganaría en un año. Sigamos repasando la siguiente información, por favor. PIB per cápita en América Latina, Venezuela 4.000, mira la diferencia, ¿no? Bolivia 4.000. Honduras 3.000, Nicaragua con un puesto menor 3.000 y Haití con 2.000. PIB per cápita, lo que decíamos, la percepción en un año. ¿Cómo estará la economía de nuestro país? Hoy vamos a hablar con invitados especiales. Voy a saludar de manera inmediata a Omar Velasco, que está con nosotros. ¿Y qué le dicen estas cifras? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Para mí un placer, Miriam, estar aquí en el programa. Bueno, el PIB per cápita es el PIB, es el ingreso promedio por habitante para que la población lo entienda. Históricamente Bolivia ha tenido un PIB per cápita bajo, creo que no es una noticia, una novedad de este año. Creo que desde más o menos la guerra del Chaco se genera esta bifurcación entre Bolivia y la región, donde comenzamos de alguna forma a estancarse el PIB per cápita. Es importante que para que la economía pueda generar mayor riqueza, la producción por habitante crezca y eso implique generar mayor valor agregado. Y obviamente en el tiempo este es un reto que todavía la economía boliviana no lo ha alcanzado. Quiere decir que en estos últimos años, y no hablo de la última gestión, sino de varias gestiones pasadas de autoridades, ¿no se han estado haciendo bien las cosas? Si uno compara los últimos 15, 18 años de gestión, lo que vamos a ver es que el PIB per cápita de Bolivia ha estado entre los 3 países con mayor tasa de crecimiento en la región. O sea, hemos crecido más que el promedio latinoamericano. Pero el problema, Luciana, y ahí te doy la razón, lo que pasa es que nosotros partimos de una base muy baja, ¿no? Es decir, en términos de nivel, nuestro nivel de PIB per cápita es muy bajo. Es decir, a pesar que hemos crecido de manera notoria en los últimos años, sigue siendo un nivel bajo en términos de nivel. A ver, permíteme, por favor, porque voy a dar la bienvenida también a Luis Fernando Romero, analista económico de Tarija. ¿Cómo estás, Luis Fernando? A ver, tu posición para empezar. Estamos hablando de $4.000 anuales en Bolivia, el PIB per cápita, más o menos lo que percibimos, el salario básico cada mes, haciendo cálculos, más o menos por ahí, tal vez un poquito menos, pero ¿qué medidas económicas tendríamos que realizar o cambiar para poder tener un mejor ingreso? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, mando un saludo cordial a Omar desde Tarija. Bueno, en realidad este pequeño estudio que lancé hoy y lo están compartiendo es en base a la información del Fondo Monetario Internacional de las perspectivas mundiales que había sacado en términos económicos en octubre de este año. Y si bien el crecimiento del PIB per cápita ha sido relativamente, porque además está en función al PIB de nuestro país y la población, él mismo está en un cuarto lugar de menor proporción en comparación a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Exactamente, nosotros tenemos un PIB per cápita de 3.920 según este estudio o informe internacional. Todavía son datos al 2024, no hay un dato oficial, al menos del gobierno boliviano para esa gestión, pero estimamos de que va a estar próximo a esta cifra porque lastimosamente la economía se está ralentizando, puede estancarse y además había un crecimiento poblacional, de acuerdo al mismo censo, muy bajo. En ese caso, este PIB per cápita hay que indicar que también es un indicador del bienestar o prosperidad de un país que en teoría indicaría cuánto va a ser la distribución de todo lo que produce una economía por cada habitante. Obviamente que a nosotros no nos llega los casi $4.000 y además estamos a un mundo de distancia, por ejemplo, con Chile, que tiene un PIB per cápita de casi $16.000, entonces es una cantidad muy grande de diferencia, ni que hablar con Guyana.
Pero en este caso creo que las políticas no han sido las más correctas. Hemos apuntado a un modelo primario exportador, el cual a partir del 2014 se ha ido contrayendo por una menor producción y también menos exportación de hidrocarburos, principalmente de gas natural, y eso ha hecho de que nuestra economía a partir de esa gestión vaya creciendo menos. Y después del año de la pandemia, que hemos tenido un 6% en 2021, la gestión pasada solo hemos crecido un 3%. Yo creo que este PIB per cápita va a tender a contraerse un poco más, no solamente por el tema poblacional, porque si no los mismos organismos internacionales y la coyuntura que hemos vivido este 2024 apunta que nuestro crecimiento va a ser menor, y esto también repercutiría que el nivel o el ingreso promedio de la gente que vive en el país va a ser reducido, y también tal vez con una incidencia mayor de pobreza en gran parte de los habitantes en Bolivia. Luis Fernando, de Sudamérica prácticamente somos el último, ya nos superó Paraguay en cuanto al ingreso per cápita o el PIB. ¿Cuánto se debería crecer como promedio para nivelarnos, por decir, a Paraguay y otros países vecinos? Se ha previsto que este año se crezca menos del 2% y el próximo igual. ¿Cuál debería ser el porcentaje de crecimiento óptimo para poder equipararnos o equilibrarnos con otros países vecinos incluso? Aquí hay dos caminos si quisiéramos mejorar el PIB per cápita, ¿no? Uno es el tema de que disminuya la población, en este paso andamos, o que aumente de manera extraordinaria. Del 2010 al 2023, el crecimiento promedio de nuestra economía ha sido cercano al 3,5%. Entonces, el crecimiento que quisiéramos para tener un PIB per cápita de ese tamaño debería ser al menos 3 veces mayor. Y eso va a ser muy difícil, al menos a corto plazo, considerando que nuestra economía está entrando en un ciclo posiblemente recesivo, pero al menos se ha evidenciado que está en un proceso de enfriamiento o desaceleración, como lo dijo el mismo presidente del país. Entonces yo creo que estamos muy distantes, porque aquí juega un doble papel para el PIB per cápita, ¿no? El crecimiento económico, el tema también de cuánto tienes en términos de PIB nominal, que la gestión pasada ha estado un poco más de 45.000 millones de dólares, pero también el tema poblacional. Y en este caso hay que tener un poco de cuidado, porque todo es relativo. Hay que recordar de que tal vez no se considera una gran economía a Guyana, pero tiene un PIB per cápita de más o menos $29.000. Es decir, cada habitante en teoría tiene un ingreso de $29.000 al año, ¿no? Y esto poniéndole como en primer lugar. Por eso decía que Chile luego está con los $16.000, luego está Argentina, Brasil con $10.000, y Bolivia está alejado, de hecho está en el último lugar, y esto nos pone en un contexto muy complicado, en el cual la situación económica, yo creo que más allá de estos indicadores, la gran preocupación es de que el contexto interno y externo ha sido muy desfavorable, y se ha evidenciado de que la inflación, el tema de los carburantes y la falta de dólares ha incidido y va a incidir a corto plazo en un crecimiento económico, y obviamente que también en la distribución de la riqueza, de los ingresos, y por eso decía de que esa coyuntura está empujando paulatinamente a muchas personas a no solamente a tener un PIB per cápita menor, sino que también a no estar ganando ni siquiera el salario mínimo nacional. Hay que recordar que hace unas semanas atrás la OIT ha sacado un estudio donde nos ha ubicado en cuarto lugar de la región con los trabajadores menos bien pagados o más mal pagados, los cuales un 20% no ganaba ni siquiera el mínimo nacional. Omar, habrá que hacer un análisis interno por parte de las autoridades de gobierno. ¿Estará funcionando este modelo social, económico que se ha implementado para tener mejores resultados según la gestión 2025? ¿O es que dentro de este análisis tú como experto me dirás, habrá que hacer cambios y tal vez repensar esta idea? Comienzo rápidamente respondiéndole, por favor, a Tufi, porque necesitamos, para duplicar el PIB per cápita, crecer en 20 años a más o menos una tasa de 7% promedio anual. Luego, lo que hay que entender no solamente es el promedio, sino la distribución, porque como bien comentaba Fernando, a quien aprovecho también para saludarlo, lo que hay que ver es que países, por ejemplo, como Chile, tienen más del doble del PIB per cápita de Bolivia,
pero los niveles de desigualdad del ingreso en esos países son mucho más altos. En ese sentido, lo que no solamente hay que pensar en incrementar el PIB per cápita, sino que la redistribución del ingreso en ese país no sea extremadamente desigual. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Luciana, que me parece fundamental, yo no creo que el modelo económico no sea un modelo exitoso en términos de generar incremento del PIB per cápita. Repito, en la década anterior, Bolivia ha sido entre los 3 países de mayor crecimiento del PIB per cápita. Lo que yo veo, Luciana, ahí el problema es de cómo se ha implementado el modelo económico en los últimos años, y ahí probablemente vamos a encontrar algunas diferencias. Porque ¿errores? Yo diría, hay problemas de gestión. Porque en el tiempo la participación del Estado en la economía se ha ido reduciendo, se ha generado menos excedente económico, y eso en el tiempo se ha traducido en menor capacidad de redistribución del ingreso, que este era uno de los factores esenciales para que la economía crezca. Para que podamos enderezar la implementación del modelo económico es fundamental que se tomen medidas importantes. Yo destaco 5 muy rápidamente. Se tiene por un lado que estabilizar el tema del dólar, y para eso es importante, por ejemplo, medidas audaces de financiamiento externo. Pero ¿tú crees que se va a poder solucionar el tema del dólar? Hay una tendencia a la desdolarización a nivel mundial. Ahí lo que pasa, Miriam, que no se trata en realidad de que Bolivia se convierta en una economía dolarizada, claro, sino que podamos estabilizar hoy este exceso de demanda de dólares que hay en la economía, que es una demanda artificial, especulativa, pero por eso es importante que haya una reserva de dólares, no con fines de que el país trance dólares para realizar operaciones, en la economía, sino simplemente para poder atender estas necesidades de muy corto plazo. Pero, repito, tenemos que transparentar el uso de los dólares que hoy se encuentran en las exportaciones. Este flujo de dólares tiene que volver a la economía nacional y tiene que, aportar hoy para atender estas necesidades. Del otro lado, se tiene que hacer un plan urgente de turismo que pueda generar divisas para la economía nacional. Es importante que el gobierno, repito, pueda encarar una política audaz de financiamiento externo en los próximos meses. Eso puede dar, no digo que va a resolver el problema del dólar, porque como bien lo señalas, es una situación compleja, pero puede ser al menos, puede ayudar a contener hoy estas presiones devaluatorias. Finalmente, el tema que hay que verlo por el lado de la capacidad de diálogo que el gobierno tiene que tener con el sector privado. Se tiene que retomar la agenda del diálogo, las mesas de trabajo que se han dejado este año, y se pueda establecer un cronograma de abastecimiento para la producción nacional en el mercado interno. Se tiene que, del otro lado, también asegurar recursos a través de la Asamblea, y es importante que este cerco financiero que hoy está en la Asamblea se pueda de alguna manera superar. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar en serio la economía, porque la economía hoy, en su momento era la principal fortaleza del gobierno, hoy es su principal debilidad, y por eso es muy importante que el gobierno dé prioridad a la economía durante el año 2025. Te agradecemos mucho, Omar, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo, el último lunes de este 2024. De igual manera, Luis Fernando, gracias y un abrazo hasta Tarija. Este análisis económico aquí en vivo. Ahora, tiempo musical.